también, que se ha dedicado mucho. Él es médico internista, él es una gente muy bien preparada, es médico especialista, médico general, integrativo, que se ha formado durante muchos años en este proceso. Es rector de Copalmesh, de una prácticamente una universidad dedicada a la medicina integrativa. Y creo que es muy importante hablar del tema que incide en la calidad y que se ha hablado mucho de ello y que es importante tener pues una disertación al respecto. Entonces, mi querido el doctor Francisco Edo Santos nos va a tratar el tema de calidad y bienestar integral. Si nos das tu semblanza para que te conozcan un poco más, adelante, tienes la palabra, Francisco. Pues muchas gracias, Juan Pedro, y muchas gracias a los organizadores. Eh, yo no soy administrador de hospitales ni nada de esto, pero creo que entiendo por qué me está invitando Juan Pedro. Mi semblanza es, soy médico cirujano, egresado de La Salle. Bueno, también estudié sociología en la UNAM y estudié también la carrera de Derecho. Tengo una especialidad en medicina china por el IPN, una maestría en farmacología por el IPN, tengo una maestría en desarrollo humano por la Ibero. Eh, Me he dedicado por 27, he estudiado diferentes terapias de las llamadas alternativas. Me he dedicado por 27 años a enseñar y a practicar lo que yo llamo medicina integrativa. Y bueno, eh, vamos a ver si les gusta mi ponencia. Y me gustó mucho el fondo del doctor Hurtado, pero pues yo puse uno también bonito de unos arbolitos. Este, bueno, el bienestar desde el enfoque holístico, pues la medicina convencional y la medicina complementaria y alternativa, pues es similar: conservar la salud, curar, dar esperanza, y evitar la muerte temprana. Solo que en nuestro enfoque de la medicina integrativa también es muy importante conceptualizar al ser humano como cuerpo, mente y espíritu. Eh, Siempre me gusta en todos mis inicios de diplomados, en mis ponencias, hablar sobre el trabajo de Thomas Kuhn en su libro de 1970, La estructura de las revoluciones científicas. Puso de moda la palabra paradigma. Eh, y él decía que la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos o inventos individuales como una línea recta, sino que en realidad eh, la ciencia se desarrollaba de una manera diferente. Él definió paradigma como aquel descubrimiento o aquella teoría que daba pie a una comunidad científica para desarrollarse. Pero ¿qué pasa? Que hay anomalías o descubrimientos nuevos o nuevas teorías que ponen a este paradigma en una crisis que él le denominó revolución científica. Uh-huh. Y comenta Kuhn que el problema no estaba en la ciencia, sino en los hombres que desarrollan la ciencia, porque llegaban a tal crisis que inclusive hasta la abandonaban. Su libro es muy interesante, se lo recomiendo. Y ocurría un cambio en donde aparecía un nuevo paradigma, ya sea que se destruyera el anterior o que se hiciera más amplio para aceptar las nuevas ideas. Otra forma de entender esto siempre es un cuento hindú del siglo IV que se llama Los monjes y el elefante. No, hay uno de 6 monjes, uno de 4, uno de 3. Bueno, el de 3 monjes dice que había 3 monjes ciegos que lo pusieron con un elefante, uno en la trompa, uno en la cola y uno en la pata.
que tocaran al elefante y luego se los llevaron a otro lugar y les preguntaron, ¿qué es un elefante? Uno de ellos dijo, no, pues es como una serpiente. Otro dijo, no, es como el tronco de un árbol. Otro dijo, no, es como una liana, como una cuerda. ¿Quién tenía razón de los tres? ¿Quién me puede contestar? ¿Quién tenía razón? Y los tres tenían razón porque cada uno veía una porción nada más del elefante, ¿verdad? Los tres tenían razón y a la vez no, ¿verdad? Es decir, porque veían exactamente, doctor, la parcialidad de lo que es el fenómeno, de lo que es la realidad y a lo que nos aboca a nosotros el fenómeno salud y enfermedad. Por eso es que desde mi concepción tenemos medicinas de trompa, medicinas de pata y medicinas de cola, ¿sí? Tenemos diferentes paradigmas de cómo abordar el fenómeno salud-enfermedad. ¿Cuál es la relevancia actual de la medicina complementaria? Pues que ha habido un creciente interés en la literatura médica internacional. ¿Por qué? Por la alta prevalencia del uso de ella, por los datos de beneficio sobre diversas patologías. Hay algunas de estas terapias que tienen, si ustedes buscan en el PubMed, más de 30,000 artículos científicos, porque se han creado organismos institucionales para el estudio de la medicina complementaria y porque el proceso de legalización en el mundo, aunque es variable, es una tendencia hacia la alza. Siempre me gusta tocar el artículo de Eisenberg del 93, en donde publica en el New England Journal of Medicine que 1 de cada 2 norteamericanos utilizaban este tipo de terapias. Para el 98 ya eran 2 de cada 3. Hoy en día las estadísticas dicen que estamos ya cerca de más del 90% de la población. Y en todo el mundo hay números similares, variando en cada país. Este estudio fue un wake-up call para la comunidad médica, porque además es muy interesante si ustedes lo buscan, porque decía que los pacientes no le decían a su médico convencional que estaban utilizando terapias alternativas por el miedo al rechazo. Pero también su artículo define que se estaba gastando en el primer nivel de salud la misma cantidad de dinero en este tipo de terapéuticas que en la medicina convencional. Y estos artículos son viejitos porque ya esto ya está más que dicho en los que nos dedicamos a esto, pero se hicieron estudios de corte social en donde se le preguntaba a los pacientes las razones por las cuales utilizar medicina complementaria. Y entre aquellos era obtener beneficios terapéuticos, evitar la toxicidad de algunos fármacos, evitar métodos invasivos, efectos secundarios o inclusive alcanzar niveles de calidad no alcanzados en la medicina ortodoxa. Porque tenían una ideología en donde preferían medicamentos naturales a los sintéticos, porque consideraban que las teorías médicas eran incompletas o inadecuadas, o sus modelos explicativos iban más de acuerdo a lo que ellos pensaban, porque se sentían más involucrados en la toma de decisiones del médico, por la insatisfacción que tenían con los practicantes de la medicina ortodoxa, o porque el tratamiento de la medicina ortodoxa había sido decepcionante, y desde luego porque formaban parte, muchos de ellos, de culturas en donde la medicina tradicional ha sido, y desde hace miles de años, parte de su cultura, como nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestra medicina tradicional. No creo que haya nadie presente aquí que no se haya tomado un tecito de alguna planta medicinal, ¿verdad? Me gusta mucho tocar el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que hasta hace muy poquito era respetable, ¿verdad? Esta organización, pero desde los 70
va manifestando la necesidad de que los países, en un origen, los países pobres, regresaran a sus medicinas tradicionales, porque el alto costo de la medicina moderna y la lucha contra las enfermedades crónico-degenerativas se estaba perdiendo. Después viró y empezó a decir que todos los países, aún los países ricos, era importante que regresaran a sus medicinas tradicionales. El último escrito interesante es esta, la Estrategia 2014-2023, que se desarrolló en respuesta a la resolución de la Asamblea Mundial de Salud sobre medicina tradicional, en donde se manifestó la importancia de la contribución potencial de la medicina tradicional y complementaria a la salud y al bienestar y a la salud centrada en las personas. Claro, desde luego, desde una utilización segura y eficaz de estas terapéuticas. ¿Cómo definieron a la medicina tradicional y complementaria? A la medicina tradicional como aquella suma de conocimientos y capacidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias de las diferentes culturas, ya sea bien explicables o no, pero utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar y mejorar las enfermedades físicas y mentales. Y definieron a la medicina complementaria como aquel conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la medicina convencional de un país dado, o que no están completamente integradas al sistema de salud predominante. Hay muchas definiciones de lo que estoy hablando. Se le ha llamado terapias no convencionales, como las definió Eisenberg, medicina alternativa, que contemplaba la idea de que o se usaba una de estas terapéuticas o otra, medicina complementaria, que es la que es la idea de que complementan a la medicina convencional. Hey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, nada más, un poquito. Tengo que ir al rato a Visa, allá. Ahí hay que apagar un micrófono por ahí. ¿En Dallas? Me llega una visita. Por si me tarda un poquito, pero quedó de confirmarme eso. Vamos a que la persona apague su micrófono. Si me atraso, sería que podemos salir de 2:30 a las 3, a lo mejor antes. Y si no comemos, ya yo me voy a la cita con él de regreso. Pero dame 1 hora y te confirmo, ¿vale? Gracias. Bye. Bueno, seguimos. Yo prefiero el término medicina. A ver qué se te antoja allá por un unpack. A ver qué se te antoja. Doctor Antonio, tiene abierto su micrófono. Perdón. Ok, seguimos. Yo prefiero el término medicina integrativa y es el que he usado por mucho tiempo y fue el que integré en el nombre de mi primera escuela hace 21 años dedicada a esto, porque creo que no existe una sola medicina, sino todas forman parte de un solo cuerpo, como en el ejemplo del elefante que les estaba dando. ¿Cuáles son las terapias complementarias o alternativas? Me gusta mucho esta clasificación de la Comisión Americana de Medicina Alternativa y Complementaria, que las divide en sistemas alternativos a la práctica médica, intervenciones corporomentales, como sería la meditación, la imaginería, el biofeedback, terapias basadas en biología, como la herbolaria y otras, métodos basados en la manipulación corporal, como es el masaje, la quiropráctica, la osteopatía, y las terapias energéticas, ¿verdad? Por ahí algunos han oído del Reiki, del toque terapéutico y todas estas. ¿Cuáles son los sistemas alternativos a la práctica médica? Aquellos que tienen toda una estructura teórica compleja, que son medicinas en sí mismas, que tienen bases teóricas y filosóficas, que tienen formas de diagnóstico
formas de tratamiento, de pronóstico, y que han existido por siglos y que en diferentes culturas, inclusive podríamos decir, son la medicina normal en esas culturas, ya digamos la India, China, etcétera, en donde más bien la medicina moderna es la que llegó a ser la medicina alternativa en esos lugares. Generalmente pertenecen a culturas ancestrales. ¿Cuáles son las bases ideológicas de la medicina complementaria? Pues tener una visión holística e integral del ser humano, que conceptualiza al ser humano como cuerpo, mente y espíritu. Algunas de ellas tienen principios vitalistas, en donde se considera la energía, el prana, el chi, o como le quieran llamar, como una parte importante del ser humano. Y desde luego la concepción de la armonía y el equilibrio como algo fundamental en todos los aspectos del ser humano. Y les pongo como ejemplo una de las más bellas para mí. He tenido oportunidad de estudiar con el doctor Vasant Lad, uno de los representantes en el mundo occidental más importante de la medicina ayurveda. Para mí es una de las medicinas más hermosas que he conocido en mi vida. Tiene alrededor de 5,000 años de existir y se desarrolló a través de, pues, muchos siglos de personas que desde los tiempos de los Vedas fueron observando la naturaleza del hombre y de todo lo que estaba a su alrededor, y fueron desarrollando un sistema médico muy bello que va desde lo muy material hasta lo espiritual. Ver, por ejemplo, al doctor Vasant Lad revisar y hacer una exploración física convencional, como lo hacemos cualquier médico con estetoscopio, etcétera, hasta hacerle recomendaciones espirituales al paciente, es algo muy, muy interesante. La medicina ayurveda, por ejemplo, tiene una serie de instrumentos terapéuticos que van desde la meditación, la yoga, el uso de la dieta como un factor fundamental en la curación del paciente, el uso de hierbas medicinales, el masaje, el uso de la aromaterapia, de sustancias minerales y muchas otras cosas más que complementan todo lo que es el tratamiento de la medicina ayurveda. Ahora, entrando en el proceso, como yo lo aprendí en la medicina convencional, siempre nos enseñaban que había que hacer un diagnóstico, tomar medidas higiénico-dietéticas, que normalmente los pacientes luego no siguen. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de entender, de hacer lo que se llama en desarrollo humano un enfoque centrado en la persona, para poder hacer un pacto con el paciente en donde lo entendamos a él, así como la propuesta que le estamos dando, o sea, cuál es su cosmovisión, para poder entenderlo y proponerle y hacer un acuerdo. Yo le llamo un pacto con él para que siga las medidas higiénico-dietéticas. Y bueno, y si estas no funcionaban, el uso de los fármacos. ¿Cuál es nuestra propuesta en la medicina integrativa? Sí, de acuerdo al diagnóstico, pero no solamente el diagnóstico convencional, nosológico de la medicina moderna, sino el diagnóstico alternativo que aporta cada una de estas terapéuticas. Desde luego las medidas higiénico-dietéticas, pero aquí es donde entra muy importante, antes del uso de los fármacos, la medicina integrativa, que tiene un montón de recursos que pueden hacer que el paciente no necesariamente llegue a la utilización de los fármacos. Les podría platicar horas de muchos casos en donde utilizamos diferentes terapéuticas en pacientes crónico-degenerativos como diabéticos, etcétera, y logramos que estabilicen sus niveles
de glucosa aún antes de utilizar fármacos. Pero bueno, no es el momento para eso. También me gusta mucho, desde luego todos conocemos el modelo de Level y Clark, en donde existe la concepción del horizonte clínico, ¿verdad? En donde aparecen ya los síntomas de la enfermedad. Quiero platicarles que en algunas medicinas ancestrales tradicionales, nosotros vamos detectando cambios en el individuo aún en el nivel subclínico. Rapidísimo les voy a platicar una de las investigaciones que hice con mis alumnos de posgrado en el Politécnico, en donde a través de la medicina tradicional china detectábamos pacientes que desde la concepción tradicional tenían lo que llamamos deficiencia de chi de vaso y que puede desembocar eventualmente en una diabetes mellitus desde la concepción moderna. Hicimos un estudio bien interesante en donde a todos los pacientes que encontrábamos con deficiencia de chi de vaso les corrimos una prueba de tolerancia a la glucosa y el 90 y tantos % de los pacientes presentaban una curva de tolerancia a la glucosa. Yo le llamé al diagnóstico de deficiencia de chi de vaso una especie de Papá Nicolau de la diabetes. Y es un diagnóstico totalmente clínico. También me gusta mucho conceptualizar desde nuestra visión de muchas de estas terapéuticas lo que yo llamo historia de vida clínica, en donde entendemos a la enfermedad como un proceso que se va desarrollando aún antes del nacimiento y que se va desarrollando durante la vida a través de los eventos estresantes que el paciente recibe de naturaleza física, infecciosa, traumática o psicológica, y que van predisponiendo al paciente para desarrollar en el futuro otro tipo de enfermedades. Por eso es que en algunas de estas terapéuticas lo que hacemos es una historia de vida clínica que es muy interesante cuando la observamos ya en papel o en un pizarrón, cómo hubo factores fundamentales que desembocaron en que un día este paciente desarrollara una enfermedad. Y siempre doy ejemplos para que entiendan de lo que les estoy hablando. Una vez estaba tratando a un paciente de 60 años y en la historia clínica hasta los 50 años había sido totalmente normal. Y de repente desarrolló unas enfermedades autoinmunes muy sofisticadas, una colangitis autoinmune, una enfermedad autoinmune muy parecida a la miastenia gravis en el sistema nervioso central. Entonces yo le pregunté, venía con su familia y le pregunté a todos, ¿qué pasó después de los 50 años? ¿Por qué él era normal antes de los 50 años y ahorita tiene estas enfermedades? Se empezaron a ver entre todos ellos, así como, ¿le digo o no le digo al doctor? De repente el paciente se toma sus ojos, se pone a llorar y me dice, doctor, me quitaron a mi hijo. Resulta que su hijo era militar y desapareció. Estamos hablando de la época de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón, en donde su hijo, que era capitán del ejército, simplemente desapareció. Y hasta ahorita no han encontrado su cuerpo, no saben si vive, no saben si muere, no saben qué le pasó. Y el paciente a partir de ese momento empezó a desarrollar la enfermedad. También me gusta mucho estudiar lo que es la filosofía de la ciencia desde la concepción de Mario Bunge, un filósofo de la ciencia argentino, que
que dijo que a toda ciencia subyace una serie de axiomas. Este es un axioma, un precepto filosófico no sujeto a prueba, porque no puede ser, no es una hipótesis como tal, sino es de lo que parte cualquier disciplina científica para desarrollarse. Y yo y mis alumnos hemos definido los axiomas para la historia de vida clínica o para la concepción de salud y enfermedad que tenemos. Y se los voy a enumerar. Si tienen duda de alguno de ellos, me pueden preguntar. Para nosotros el cuerpo humano funciona como un sistema complejo, no como un sistema lineal. Es decir, no aceptamos el mecanicismo ni el reduccionismo. El manejo de la información, es decir, los factores estresantes, siguen más las reglas de la cibernética, es decir, de los sistemas complejos de autorregulación y economía, que el de la mecánica newtoniana, que funciona más en términos causa-efecto. Para explicarles esto, les digo que en los sistemas complejos ya la gallina y el huevo no son lo mismo, es decir, a veces el huevo se convierte en gallina y la gallina en huevo, pero en un sistema complejo hay cientos o miles de gallinas y huevos y todos están interactuando, ¿sí? Esto es un sistema complejo y conceptualizamos al ser humano como un sistema complejo. La enfermedad no es una entidad en sí misma, un patógeno, sino un proceso de cambio del sistema de adaptación de estos factores estresantes. Un finito pero complejo yin y yang que están interactuando continuamente. El cuerpo es un conjunto de sistemas, subsistemas y núcleos, estoy hablando de cibernética, que interactúan y comparten información con fines de homeostasia y autorregulación, interconectándose más como un sistema complejo que como un sistema mecanicista. El sistema humano es cuerpo, mente y espíritu, que como un todo está interconectado, solo que su naturaleza es diferente y va desde lo material hasta lo sutil. ¿Qué es lo material? Lo anatómico. ¿Qué es lo sutil? El pensamiento y las emociones. La enfermedad o proceso de adaptación puede ser modificada en un nivel previo de conformación. Para eso nos basamos en concepciones como las de la Gestalt o la conformación, que en la Gestalt es algo que está en continuo cambio. Es como un rompecabezas en donde quitamos una pieza y el sistema se reconforma. Agregamos una pieza y el sistema se vuelve a reconformar. Y así es como trabajamos en muchas de nuestras terapéuticas. Y buscamos que la enfermedad regrese a un estadio previo o a un estadio en donde haya un menor gasto de energía para el sistema. Para nosotros el humano es un sistema abierto, consciente, singular, es decir, el ser humano es singular, es decir, único e irrepetible. Y es subjetivo, porque el ser humano le da significado a todo lo que ocurre en su vida, significado espiritual, mental y corporal. Sí entendemos que es importante la curva de Gauss y las medias, y bueno, pues yo mismo la he utilizado porque he hecho ciencia, pero conceptualizamos también la singularidad del ser humano, porque cada persona es diferente en su forma de responder. Y para esto a mí me encanta enseñar el sistema del estrés, porque el sistema del estrés es lo que yo digo que va después de los genes. Cuando digo ya después de los genes, ¿qué? El sistema del estrés. Es decir, todas las vivencias que el ser humano va teniendo durante su crecimiento y su desarrollo y que modifican el sistema humano, la fisiología inclusive, y que hace que esa persona sea susceptible o no a presentar diversas enfermedades.
En nuestra concepción, el abordaje terapéutico no solo es multidisciplinario, sino multifactorial, intersubjetivo, porque está la subjetividad del terapeuta y también la subjetividad del paciente, y es multinivel, porque trabajamos no solo al nivel material, anatómico, sino al nivel sutil, a nivel del pensamiento, de las emociones, etcétera. En conclusión, la medicina integrativa es una megatendencia que aporta un renacimiento. ¿Por qué le llamo renacimiento? Porque estamos retomando lo que era la medicina desde Hipócrates, la medicina desde el Oriente, desde la visión europea ancestral, etcétera, pero combinándolo con la medicina moderna. Y hacemos esto en la forma de conceptualizar el fenómeno salud-enfermedad y aportamos elementos importantes a la calidad de la atención de la salud y al bienestar de nuestros pacientes. Y hablando de calidad, yo soy presidente de una entidad de certificación y evaluación del Conocer, que evalúa la calidad en la atención, pero no de las instituciones, sino de los individuos. Esa es la gran diferencia, y da certificados de competencias laborales a las personas, no a las instituciones. Y recientemente se acaba de crear el Comité de Gestión por Competencias de Calidad y Gestión en los Servicios de Salud. Y están invitados todos ustedes que se dedican a la calidad y a la gestión de los servicios de salud a participar en la formación de los estándares de competencia laboral dentro del Conocer, del sistema del Conocer, que es un sistema que está ligado a la Secretaría de Educación Pública y que certifica las competencias de las personas, no de las instituciones. Y creo que también abona en forma importante para lo que decía el doctor Hurtado, la importancia de que cada persona adquiera las habilidades, las destrezas, los valores y las actitudes para dar una atención de calidad desde el vigilante que recibe al paciente, la persona que lo recibe en la ventanilla, la trabajadora social, el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por escucharme y quedo atento a las preguntas que quieran hacerme con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Aedo. Entonces, esto es parte también del proceso innovador de la calidad, que son las medicinas alternativas, las tenemos durante mucho tiempo. De hecho, muchas son milenarias y forman parte del proceso de medicina de acuerdo a la definición de la OMS. Entonces, hay que tomarlas en cuenta también, hay que integrarlas también a estos procesos de atención médica porque provocan, en consecuencia y resultado, bienestar a los individuos en fases terminales o en fases iniciales. Es importante entonces considerarlo como un todo el proceso médico. Y muchas gracias. Preguntas y respuestas, adelante al público que las pueda establecer. Alguna pregunta y respuesta, adelante, con todo gusto. ¿Qué tanto considero que la comunidad médica acepta la medicina integrativa? Pues después de 27 años de enseñarla, les puedo decir que cada vez la comunidad médica acepta mucho más este tipo de terapéuticas. Fíjense que era bien interesante. ¿Quiénes creen que eran mis primeros alumnos? ¿Médicos jóvenes o médicos mayores? No,
exactamente al contrario, no eran médicos jóvenes, mis primeros alumnos eran médicos mayores que ya habían vivido toda una vida hospitalaria y que entendían que había otras cosas que tenían que ofrecerle a sus pacientes. Poco a poco, cada vez son más médicos jóvenes los que se acercan a aprender conmigo todas estas terapéuticas. Y en general, como lo dije, es una megatendencia que a partir de la pandemia además tuvo un crecimiento importantísimo porque descubrimos que mucho de lo que ofrecíamos era fundamental para, para, los, para los pacientes. Les pongo ejemplos como la ozonoterapia, para mí fue extraordinaria en el tratamiento de los pacientes con COVID y lo sacaba en 2 o 3 días. Así como otras terapéuticas. Sí. Dice, ¿tiene costo la certificación del Conocer? Todas las certificaciones del Conocer tienen un costo, varía el tipo de certificación y el nivel de ella. Hay algunas muy sofisticadas, tienen 5 niveles. Hay certificaciones desde, hagan de cuenta que en el Conocer hay alrededor de 1,500 certificaciones en todos los sectores, no nomás en el sector sanitario. Hay algunas que puede ser la certificación de un carpintero, de un chofer, hasta certificaciones de muy alto nivel, que le llaman de 5º nivel, en donde la persona es muy especializada. Entonces, en función de eso, es que más o menos tienen costo. Y a veces se pueden, de acuerdo a la población, obtener beneficios. Por ejemplo, nosotros recientemente creamos un comité de gestión también de pueblos originarios, en donde el Conocer nos permitió ofrecer la certificación en 5 pesos por el tipo de población a la que nos estábamos acercando, que es de escasos recursos. Entonces, hay de todo en cuanto al costo de la certificación. Dice Uriel Romero, ¿es este certificado del Conocer que emite la Secretaría de Educación Pública es vinculante en una visita a COFEPRIS? Desde luego, bueno, la palabra sería válido para el Estado mexicano, definitivamente sí. Como les platicaba, además soy abogado, me he dedicado al tema de la legislación sanitaria ya desde hace muchos años y de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Salud y el 18 del Reglamento de Servicios de Atención Médica, cumple con los requerimientos para ser un documento legal para la autoridad sanitaria. Bien, dice, ¿cuáles considera que son las medicinas alternativas más reconocidas desde el punto de vista científico, en fin, a nivel internacional con la comunidad médica, ¿no? Que es la medicina convencional. Bueno, eso depende de qué clase de médico seas, con todo respeto. Si eres un médico que tiene una base científica y te asomas al PubMed, vas a encontrar que en acupuntura hay más de 30,000 artículos, que en ozonoterapia hay más de 6,000 artículos, sin tomar en cuenta otras bases de datos, hablo de una de las que más utilizamos los médicos. Si eres un médico que no tiene una postura científica en realidad, yo siempre me remito a Claude Bernard, mi estimado Juan Pedro, el padre de la fisiología, que decía que yo no puedo negar nada si no lo he sometido a prueba, ¿verdad? En su libro del método experimental. Aquellos que rechazan estas terapéuticas sin siquiera asomarse a ver qué se ha hecho en la ciencia al respecto, yo les llamo sacerdotes de la medicina, y no me estoy burlando no estoy queriendo ser peyorativo, sino que lo que estoy tratando de decir es que cuando nos basamos en el dogma
y no en una postura científica, pues entonces no estamos siendo científicos. Y entonces les invito a que todo aquel que tenga interés en estas terapéuticas, pues se asome a las bases de datos como el PubMed y vea cuáles considero más. Híjole, hay muchísimas. La medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la ozonoterapia, muchísimas terapéuticas que tienen ya una gran cantidad de artículos científicos que prueban su valía. Ujú. Y cada vez aparecen más. Ujú. Correcto. Gracias a Ana Carolina Díaz por su pregunta. Jessica dice que te felicita, ya que ya que estando en la salud, le ha quedado muy claro que esta medicina funciona y con grandes resultados. Pues te agradezco, Paco. ¿Alguien más que quiere hacer una pregunta del público? Adelante. Gracias. Bien, gracias, Francisco Edo, por estar presente. Sé lo que es el tema y y bueno, es importante como parte de la innovación, como decía Dan West, yo creo que es parte importante de incluir este tipo de circunstancias y hacerlas sistemáticas y metodológicas, ¿no? Para que sean utilizadas por todos. Yo creo que el conocimiento debe ser utilizado y probado y darle oportunidad a que se pruebe, ¿no? A través de hipótesis y estudios específicos. Muchas gracias, mi querido Paco, por esta ponencia. Excelente. Ha ¿Eh? sido un honor. Sí. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por invitarme y a todos los organizadores. Gracias. Gracias a ti, es un placer. Bien, pues entramos a la última ponencia, no la última, pero sí puede ser la más importante o la menos importante, como ustedes lo vean. Su servidor tocó